Vayamos a Malaquías capítulo 3 y estudiemos sobre el mensajero del pacto. Capítulo 3, versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Cuando Dios venga a esta tierra, ¿cómo aparecerá? Dios ya predijo este asunto a través del profeta Malaquías. Dios, a quien hemos anhelado, vendrá a esta tierra como el mensajero del pacto, y antes de su venida, sin duda enviará al mensajero para prepararle el camino para él. Primero, abramos juntos el capítulo 11 de Mateo para entender la relación entre esta profecía y su cumplimiento. Dios dijo, enviaré a mi mensajero. ¿Quién es este mensajero y también quién es el mensajero del pacto que viene después de él? Capítulo 11, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Aquí, Jesús está enseñando a la gente cómo está profetizado acerca de Juan el Bautista en la Biblia. Versículo 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. El primero que fue enviado por Dios fue Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que fue enviado a esta tierra con la misión de ir delante de Cristo y preparar el camino para Dios. Entonces, las figuras proféticas en el capítulo 3 de Malaquías son Juan el Bautista y aquel que aparece después de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue enviado para preparar el camino para aquel, y aquel que aparecerá después de él vendrá a esta tierra como el mensajero del pacto. Entonces, averigüemos para quién fue enviado Juan a la tierra para prepararle el camino. Abramos juntos el capítulo 1 de Juan. Veamos Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan. Este es Juan el Bautista. A Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Según Malaquías capítulo 3, versículo 1, alguien debe venir a esta tierra primero para preparar el camino para Dios. ¿Quién es aquel? Es Juan el Bautista. Después de eso, ¿quién vendría a la tierra? El mensajero del pacto vendría. Esta es la escena en la que Juan el Bautista testifica sobre quién es el mensajero del pacto. Versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo.
Entonces, podremos entender completamente la profecía de Malaquías capítulo 3, versículo 1. El mensajero enviado para preparar el camino de Dios es Juan el Bautista. ¿Quién es el mensajero del pacto que vino después de Juan el Bautista? Él es Jesús. Jesús vino a esta tierra con la misión del mensajero del pacto. Él vino a esta tierra como el mensajero del pacto y a través del pacto permitió que nosotros, que estábamos destinados a morir a causa del pecado, nos arrepintiéramos y nos redimió de nuestros pecados. Sin embargo, vino a esta tierra de nuevo, ¿no es así? ¿Por qué vino? Es porque el pacto se rompió. El pacto fue completamente destruido. Sin el pacto no podemos ser salvos. Por eso, vino a esta tierra por segunda vez para restaurar el pacto que se había perdido y para salvarnos. Ya que vino a esta tierra por segunda vez, como el mensajero del pacto, debe nombrar firmemente el pacto una vez más, ¿verdad? Debe establecer el pacto. De hecho, Él restauró el pacto en esta tierra, el pacto señalado en el pasado, y ascendió al cielo.